Televisa presenta. Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad. Perdóneme, me dejé llevar por un impulso que no debí. No puedo creerlo. Cuando me fui eras una niña. Ven acá. Ven. ¿Qué haces aquí? Voy a desarrollar un proyecto de utilización de bambú en un importante complejo de Cancún. ¿Así que tú ganaste el concurso para lo que voy a construir? Entonces, yo no gané. ¿Cómo? Sí, que no gané por mí misma. Arturo te pidió que escogieras mi propuesta, ¿verdad? No, Luisa, espera. Te juro que no fue así. Fernando, mi hermano me habló de tu constructora y me dijo que yo podía presentarte mi proyecto a ti directamente y que seguro me ayudarías. No, un momento. De ser así, yo hubiera revisado tu trabajo con mucho gusto. Pero igual te hubiera dicho si servía o no, con toda claridad. Ya pueden pasar a la sala de juntas. Los están esperando. Yo no me voy a quedar. Por supuesto que pasamos. Ay, Mariano, ¿por qué no sentí igual que contigo? Espera, Teresa, tenemos que hablar. No, perdóneme, licenciado, no debí. Teresa, dijiste que me amas. No debí decirle, perdón, es mejor que me vaya. ¿Por qué lo niegas si sabes que yo me siento igual? Entonces, ¿usted también? Sí, Teresa, te amo. Y yo no quiero seguir disimulando. No lo puedo creer. A veces pensaba que solo era una ilusión de mi parte, que era imposible que alguien como usted se fijara en mí. ¿No crees que es tiempo de que empecemos a tutearnos? No, licenciado. No, porque esto no puede ser, no debe ser. Usted es mi maestro, es mi jefe. No puede haber nada entre nosotros. Tenemos que olvidarnos de lo que pasó, por favor. ¿Cómo iba yo a adivinar que fuiste tú la que propuso el proyecto, Luisa? Fue un concurso anónimo. Te juro que no lo sabía. Pues no te creo. Y voy a hablar con Arturo ahora mismo. Claro, ve a verlo si quieres. Pero vas a perder una oportunidad importante por una tontería. Para mí no es ninguna tontería salir adelante por mí misma y no por influencias. Eso lo entiendo. Lo que es una tontería es que ahora dejes plantados a todos los involucrados en el proyecto. De nada va a servirte después cuando te arrepientas, Luisa. Luisa, demuestra que eres una profesional. Vamos a la junta. Lo importante es que los dos sentimos algo y no le estamos haciendo daño a nadie. Es lo último que quiero, crear malos entendidos o chismes, como lo que pasó con el departamento de Luisa.
No es justo para usted, para su reputación. Teresa, por favor. Entiéndame. Usted me ha enseñado que siempre debemos hacer lo correcto. Esa fue una de las razones por las que me enamoré de usted. Y ahora no puedo permitir que usted falte a sus principios. Jamás pensé que esto llegaría a suceder. No sé cómo se dio. Pero en verdad te amo, Teresa. Yo siento lo mismo por usted desde hace mucho, pero... Arturo, te amo, te amo. Y solo deseo estar a tu lado. Pero también tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De que solo sea una ilusión. De que estés confundido por la cercanía que tenemos. Yo no estoy jugando, Teresa. Te amo. Señorita Teresa. Ahora vuelvo. Señorita, la busca su papá. ¿Está aquí? Sí. Con Gracias. ¿Por qué viniste? ¿Mi mamá está mal o qué? No, no, hija. Estoy angustiado, desesperado. Necesito dinero. O Gema va a llevarse todas las cosas de la casa. Ya sé que te quedaste sin trabajo. No podía dejar de estar con tu madre en el hospital. Por eso me corrieron. El tal Porfirio ese es un desgraciado. Pero tú tienes la culpa, papá. Te dije que te buscaras otro empleo. Lo he estado haciendo, hija. He llenado solicitudes por todas partes. Pero nadie le da trabajo a un viejo como yo. Por favor, hija. Habla con el licenciado para que te dé un adelanto. No, papá. Ahora menos que nunca me conviene pedirle algo. Pero, hija... No voy a hacerlo. Hoy precisamente es cuando él se tiene que dar cuenta de que yo no estoy a su lado por interés. Oiga, don Porfirio, ¿usted no podría reconsiderar lo de don Armando? No me vuelvas a mencionar al tal Armando. Está bueno. A ver, niño, muchacho, lo que seas. Te encargo el taller. Voy a ir a recoger a mi nieta al aeropuerto y está a punto de llegar, ¿eh? Está bueno. Buenas, Buenas. soy inspector de la delegación. Permítame ver los papeles de su taller. Mire, este taller lo acabo de comprar a un amigo y todo está en orden. No lo dudo, señor, pero necesito que me lo demuestre. Ustedes manejan aquí solventes y sustancias flamables. Debo ver su visto bueno de protección civil. Oiga, pero yo tengo que salir. ¿Quiere que yo vaya por su nieta, don Porfirio? ¿Cómo vas a ir tú? Mire, tengo que hacer otras inspecciones. O me muestra los papeles o le clausuro el taller. No. Ahorita los busco, permítame. Mira, niño, muchacho, tú lo que seas, ven acá. Vas a ir por mi nieta Patricia. Aquí te voy a anotar sus datos en esta tarjeta, ¿eh? Gracias. Tú sabes que el profesor te quiere. Los dos lo sabemos. Él me ha dicho que si necesitamos algo, podemos pedirle un favor, ¿no? Papá. No. Entiende que no. Toma. Esto es lo único que tengo. Y ya vete porque estoy en algo muy importante. De esta junta depende mi futuro. Dile a Gema que luego voy y hablo con ella. No quiero que tu mamá se ponga mal. Si regresa a la casa y no están sus cosas. Trata de llegar a un acuerdo con Gema. Consigue que te espere unos días y yo luego te voy a dar más dinero. Pero mientras, haz algo tú también. Siquiera renta el que era mi cuarto. ¿Cómo crees, hija? ¿Por qué no? Ahí están todas tus cosas. Sácalas. Es más, véndelas. En verdad, no vas a volver a la casa. Jamás. Hola. ¿Podemos hablar? Claro, yo también quería hablar contigo sobre tu novio. Rubén ya metió los papeles para divorciarse. ¿Estás completamente segura de que no es otro de sus engaños? No, esta vez es en serio. Mira, Teresa ya vio los papeles y como abogada me dijo que lo del divorcio es cierto. Va a tomar tiempo, pero ahora sí Rubén ya se está divorciando. ¿Y te dijo que se va a casar contigo? Si Esperanza sigue viéndose con su novio a escondidas, va a ser peor, viejo. Mejor hay que tratarlo.
¿En serio crees que eso es mejor? Pues sí, porque veríamos si va en serio. Si quiere a nuestra hija, tiene que hablar con nosotros. Bueno, pues, si tú lo dices. Lo que sí, viejo. ¿Tienes dinerito? Digo, porque quiero hacer una buena cenita, comprar un pollo rostizado. Encima eso, una buena cena. ¿Cómo que no lo han hablado? Pues no. Pero yo supongo que eso es lo normal. Que si se está divorciando es para casarse conmigo. ¿Y si no? ¿Y si él piensa otra cosa, qué vas a hacer? Pero él ya sabe que yo quiero casarme y tener hijos. Sí, Esperanza, pero tienen que hablarlo con claridad. Y tú tienes que estar segura de que es un buen hombre. Es un buen hombre, te lo juro que es un buen hombre. Pues tu mamá está muy preocupada. Hoy me preguntó que qué opinaba de que anduvieras con un divorciado. Perdóname, ya sé que mentí. Pero es que si no, imagínate si se sentaran que está casado, mis papás no me lo hubieran perdonado nunca. Esperanza, ten cuidado. Tus papás piensan que ese hombre va en serio y que se quiere casar contigo. Ellos buscan lo mejor para ti, no quieren que sufras. Yo tampoco, Esperanza. No quiero que te lleves otra decepción. No, esta vez no va a ser así. Y por eso estoy aquí. Para pedirte que no me eches de cabeza, por favor. No digas que está casado. Mira, aunque no estoy de acuerdo, yo me puedo quedar callada. Pero ¿y si ese hombre se topa con mi papá? Pues eso también quería pedirte. ¿Y si le dices a tu papá que Rubén ya se divorció, que te enteraste y No, que... no, espérate, Esperanza, yo no puedo hacer eso. Habla tú con él si quieres, pero yo dudo que mi papá lo crea y dudo que se preste a engañar a tus papás. Entonces, ¿tu mamá está bien? Mi papá vino a pedirme que vuelva a la casa. Y estuve a punto de aceptar, porque esto no está bien. Pero por otro lado, ahora sé que tú también me quieres. Puedo renunciar a ti. Es muy egoísta de mi parte, pero no quiero estar lejos de ti. Si eso es lo que te preocupa, vamos a hablar ahora mismo con tu papá. No, ahorita no es momento. Teresa, yo ya había hablado con tu papá sobre lo que siento por ti. ¿Cómo? Sí, y me pidió que no te dijera nada hasta que te gradúes. ¿Ves lo que te digo? Sería terrible para él y para mi mamá si se enteran de esto. A ver, Teresa, somos adultos. Sabemos lo que estamos haciendo. Y como tal enfrentaremos las cosas. ¿De acuerdo? Ya me voy, pa. Solo pasé por mi bolsa. Y voy a ver a doña Juana que está en el hospital. Hija, tu mamá ya me convenció de que le dé la oportunidad a tu novio, ¿eh? Gracias, papi. Dile que venga a la casa para que podamos conocerlo. Pero te aviso que si no me gusta, vas a terminar con él, ¿eh? Vas a ver que todo va a estar bien, pa. Entonces diles que el viernes en la noche lo esperamos aquí. ¿Listo para ir a comprar todo? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? No, Aurora, no creo, pero gracias. Vámonos. No. Mira cómo estás. Cuéntame, ¿cómo te fue con Teresa? Mal. Me tiró en la cara el anillo que le había dado. ¿En serio? Bueno, mira, Teresa está dolida por el pleito que tuvieron el día de tu graduación. Dice que su mamá le pegó y que tú ni siquiera la defendiste. Además está muy sensible por todo lo que está pasando, Mariano. Guarda ese anillo. Más adelante vas a tener oportunidad de dárselo. No, Aurora, ya no. Teresa ya no va a volver conmigo. Lo que más quisiera es gritarle a todos que tú me quieres. Pero no puedo. Yo sé que la situación es difícil, pero falta muy poco para que termines la universidad. Pero también está de por medio la salud de mi mamá. Claro. Y como yo no soy santo de su devoción. Mi mamá desconfía de ti. Y ahora, afortunadamente, no estaba equivocada al decir que estabas tú interesado en mí. Hay cosas que no se pueden ocultar. Me alegro. Tú vas a cambiar mi vida. Por fin voy a ser feliz, Arturo.
Este será uno de los más importantes complejos turísticos del país y de los primeros en no conformarse con cumplir la ley del impacto ambiental, sino a superarla. Por eso escogimos esta propuesta, señorita de la Barrera. Gracias. La constructora que ganó la licitación es la del señor Fernando Moreno. Él pidió revisar todas las propuestas y estuvo de acuerdo que la suya es la mejor. Así es. Y para mí será un placer trabajar con la señorita de la Barrera. Solo le voy a contar a Luisa. A nadie más. Ella es mi mejor amiga y tu hermana. Ella sí tiene que saberlo. Además se va a dar cuenta. La felicidad se ve en mi cara. Luisa sabe desde hace tiempo lo que siento por ti. Le va a dar mucho gusto. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra? No está bien que estemos solos en mi recámara. Está bien. Vamos a la biblioteca. Sí. Porque aunque solo tengamos ganas de estar juntos, hay mucho trabajo pendiente, licenciado. Por favor, Gema. Mira, Armandito, mejor me cobro de una vez por todas y ahí le paramos. Porque me llevo ahora mismo tus cosas y nunca más te vuelvo a prestar. Gema, ¿qué sucede? Por favor, Mariano. Dile a Gema que el refugio no puede tener emociones fuertes, por favor. Pero tú me debes mucho, Armandito. Ya no te puedo dar más plazos. Por eso vine hoy a acabar con esto de una vez por todas. Señora, eso no puede ser. Sí, estoy de acuerdo. Gema, dele un plazo más. Mire, tome esto a cuenta. Este anillo ya lo conozco. Sí, pero ahora no queremos recuperarlo. Quédeselo y denos unos días más para pagarle. No, Mariano, no puedes darle ese anillo. Es el de tu compromiso con Teresa. Aurora, te dije que ese compromiso ya no existe. Pero Mariano... Aurora, yo sé lo que hago. Mariano, a mí se me cae la cara de vergüenza de tener que aceptar tu ayuda, pero... Bueno, antes de que hagas nada, yo quiero hablar contigo. Tienes que saber que... No se preocupe. No lo hago por Teresa. Es por Doña Refugio, a quien quiero tanto, y por usted, que ahora anda sin chamba. Qué suerte tienes, Armandito, de que haya tanta gente que te quiera. Porque si no me das mis abonos, un día vengo y me llevo todo. Vámonos, muchachos. Lo siento, Mariana, en verdad. Y qué pena que usted se enterara de esto, señorita Aurora. No se preocupe. ¿Ves lo bien que te manejaste? Eso es lo que hizo que ganaras el concurso. Y por supuesto, espero que me invites a la celebración. Qué casualidad. Tú leíste todos los proyectos. Y mi hermano bien pudo haberte contado con detalle cuál era mi propuesta, porque todo lo que yo puse ahí se lo platiqué a él. Bien, si eso es lo que quieres, habla con Arturo. Yo te llamo más tarde para ver cuándo empezamos a trabajar en esto. Porque tú y yo estamos juntos en nuestro proyecto. Mariano, tenemos que platicar sobre lo que pasó. Por el anillo no te preocupes, era un poco de oro con un vidrio sin importancia. Ya no tiene ningún valor para Teresa y menos para mí. Me duele mucho verte sufrir así. No pasa nada. Me dijiste que ibas a luchar, que ibas a insistir. Sí, hice otro intento y Teresa me aseguró que era inútil. Hola, bonita. Ay, mi amor, estoy muy preocupada. Mis papás están muy insistentes en que tienes que venir a cenar a casa el viernes. No, ya te dije que no, Esperanza. No sé. Mira, ¿qué tal si a ese tal Mariano, a su papá, se les ocurre decir que yo todavía estoy casado? Entonces sí te meterías en serios problemas. Y a tus papás no les gustaría nada de eso. ¿Eso quieres, bonita? No sé. Invéntales algo. Que no puedo ir por cuestiones de mi trabajo. Y ya después a ver qué se nos ocurre para deshacerse compromiso.
Patricia Nájera, ¿tú estás buscándome? ¿Tú eres la nieta del señor Porfirio? Para mí es muy difícil esto, Mariano, porque Teresa ya no quiere volver contigo. Sí, lo sé. Parece que ya te resignaste. Y es mejor que lo aceptes, Mariano, porque... Por favor, don Armando, hábleme claro. Por lo menos eso merezco, ¿no? Teresa está confundida. Ella no está tan segura de su amor por ti. Sí, sí. Y el que provocó esa confusión fue el licenciado, ¿no? Ese tipo no la va a tomar en serio, don Armando. Solamente quiere divertirse con Teresa. No, eso no es cierto. El licenciado solo está esperando que mi hija termine su carrera para pedirle que se case con ella. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. No, pues yo creo que ahora sí ya me quedé sin chamba. ¿Por qué dices eso? Porque en cuanto le digas a tu abuelito que yo andaba todo distraído viéndote y tú vuelta y vuelta a ver quién había venido por ti. ¿Y por qué se lo voy a decir? ¿No le vas a ir con el chisme? Te lo prometo. ¿Pero cómo que tipo ese se va a casar con Teresa? Yo sé que te duele, pero es mejor que lo sepas de una vez. Es que eso no puede ser, don Armando. Teresa no se puede casar con él, no lo ama. Mariano, yo creí que ya habías entendido que mi hija ya no te quiere. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Sí lo es. Si Teresa quiere casarse con ese licenciado, yo la voy a apoyar. ¿Qué? ¿Pero cómo está de acuerdo con algo así, don Armando? ¿No se da cuenta que su hija se está equivocando? El que se está equivocando eres tú. ¿No entiendes que mi hija terminó contigo y tiene derecho a estar con quien quiera? ¿Cuántas veces hemos estado así? Con solo un escritorio de por medio. La diferencia es que ahora ya no tengo que detenerme. Y te puedo besar si quiero. Y si quiero. Me tengo que apurar con la tesis. Me urge que te recibas. A mí también. Para que todos me vean contigo así. ¿Por qué arreglaste el concurso con Fernando? Aparte de ser aprendiz de mecánico, pues también manejo un taxi. De hecho, nos vamos a regresar en él para que lo conozcas. ¿Y no estudias? No, la verdad es que, aparte de que en mi casa no había dinero para eso, pues el estudio tampoco se me dio. ¿Y tú? ¿Tú sí estudias? Por eso estoy aquí. Mis papás quieren que estudie en la mejor prepa de México. ¿Y esa cuál es? Ay, pues según ellos, una de monjas, de puras mujeres. Imagínate, el uniforme tiene que llegar 4 dedos abajo de la rodilla. Pues seguro no va a ser igual que lo que traes, pero también te vas a ver bonita. ¿En serio se te hace que soy bonita? Mucho. Es el abuelo. Jule, ahora sí estoy en problemas. ¿Bueno? ¿Dónde andas, Patricia? Mira la hora que es. Es que se retrasó el vuelo y apenas me estoy bajando del avión. ¿Tú ya estás afuera esperándome? No, por eso estoy tan preocupado. Tuve que mandar un empleado por ti. Bueno, no te preocupes. Yo busco a tu empleado. ¿Cómo es? Es un jovencillo ahí, moreno, pelón.